Paulina Calderón, Presente, profe. Alondra, Presente, profe. Eric, Aida, Estaba conectando, profe, ya por eso estoy tratando de conectar. Camila, no está tampoco, Camila Contreras, no está. Néstor, Presente. Profe, Paulina una compañera. Méndez, Presente, profe. Estefanía, Presente. Luisa, Presente, profesor. Daniela, Presente, profe. Roxana, Presente, profe. Catalina, Se está tratando de conectar, acaba de escribir en el grupo. ok. Me falta, alguien no me contestó. El Eric, lo veo ahí conectado, pero no sé si está. Profe, yo no le he contestado, es que estoy trabajando. O sea, estoy saliente de turno, pero estoy presente. Ya, Aida, ok. Y me falta, no sé si está la Camila. No, la Camila no está. Ahí se conectó la Catalina, creo, ¿no? Hola, buenos días, profe. Ya pude conectarme, gracias. Ya la escucho, Catalina, estamos ok. Ya, chiquillos, el día de hoy nos toca evaluar un paciente en el fondo con un shock obstructivo, ¿ya? Así es que vamos a hacer, bueno, este set sigue en el fondo la misma dinámica que el primero y el segundo, ¿cierto? Vamos a ver un video y después vamos a hacer el análisis. Recuerden que este no tiene evaluación, así que el mayor contenido y la retroalimentación y el debriefing en el fondo lo tenemos que hacer en el entorno a la clase. ¿Ya? Entonces, como todas las veces, en el fondo le recalco una vez más, en el fondo que la idea es que se desarrolle este taller, perdón, en un ambiente seguro, que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes a lo que veamos en el caso clínico, y también a las dudas que tengan respecto a lo que hayan leído en la guía, ya que en el fondo el video que les estamos mostrando lo realiza la universidad y lo hace solo con fines académicos, ya para el cual ustedes lo pueden utilizar porque su reglamento establece en el fondo un contrato de ficción entre la universidad y quienes desarrollamos la clase, ¿ya? ¿Qué vamos a ver o qué queremos lograr en el fondo como objetivo? Vamos a ver como problema principal el manejo de un usuario en un shock obstructivo, un paciente politraumatizado, ¿cierto? Y vamos a, lo que queremos lograr al final como aprendizaje es que ustedes identifiquen estos signos y síntomas en el fondo del shock de tipo obstructivo y que realicen la atención de enfermería en este usuario, en este paciente que vamos a ver, ¿ya? En la escena que vamos a ver que ingresa un paciente de 28 años, ¿cierto? Que es trasladada por el SAMU a nuestro servicio de urgencia desde el Cerro Andino y dentro de lo que nos comenta es que ella sufrió una caída cuesta abajo practicando descenso en bicicleta, ¿ya? Esta usuaria va a ingresar con múltiples lesiones, muy quejumbrosa y verbalizando un intenso dolor torácico y bastante dificultad para respirar. ¿Ya? Esos son los antecedentes generales que vamos a tener. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el video y analizar la situación clínica del paciente. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla. Profe, Mazuela, estaba en línea, pero venía saliendo del trabajo. Lo veo, Eric, lo veo. Lo voy a poner Gracias, presente profe. ahora. Bacán. Gracias, Vamos profe. a ver el video.
Hola. Hola Martina, mi nombre es Nicolás, soy enfermero y estoy acá con mi estudiante, Aileen Rojas, ¿ya? ¿Cómo está? ¿Le puede tomar los controles y quitar la monitorizada, por favor? ¿Me pasa los manecitos? No puedo respirar. Ya, tranquilita, ya la voy a despertar. Cuénteme, ¿qué le pasó? No puedo respirar. Ya, tranquila, no va a atenderla, ¿ya? Vía aérea, permeable, ¿ya? Saturómetro, por favor. Débil por ritmo cardíaco y no se ajusta muy corporal en el pulmón izquierdo. ¿Duele? Sí. Tómelo un hemoglobina, por favor. Y sospecha de neumotórax, atención. ¿Me da una mascarilla? Con recirculación, una mascarilla con recirculación. Esa es. Ya vamos a administrar el oxígeno, ¿ya? No puedo respirar. Ya vamos a llamar al médico. Mapa 15 litros. 118. 118 de hemoglucotés. Ya. Ya vamos a llamar al médico. Y me prepara una gránula, la mayor. Está hipotenso. Está hipotenso. ¿Le puede poner un suelito, por favor? Ya. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas. Estoy en el box de reanimación y llegó una paciente de 28 años. Martina se tuvo una caída por el Cerro San Cristóbal con múltiples lesiones en el cuerpo. Está hipotensa, está saturando 85, le pusimos una mascarilla de recirculación a 15 litros. Está con un hemoglucotés de 118 y tiene una frecuencia cardíaca de 67. Tiene una sospecha, y tiene disminuido los ruidos pulmonares en el izquierdo y en el derecho no se le oye nada. Y tiene pulso, o sea, sonido cardíaco débil. Tiene una sospecha de neumotórax, atención. Ya. Chiquillos, manejan el neumotórax, como ustedes saben, voy inmediatamente. Ya, chao. Ya, vamos. Una píldora con alcohol también. Costilla, primera costilla, segunda costilla, tercera. La segunda y la tercera. Ya. ¿Voy a proceder a funcionar o va a funcionar usted? ¿Funciona usted? Ya. Ya, segunda costilla. Procedo a funcionar. Ahí está la poco olvidando el sonido del murmullo pulmonar en el izquierdo. Ya. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Tranquilita, ¿ya?
Corazón lindo. Vamos a tomar de nuevo los signos vitales. Ya, tranquila. Estamos aquí con usted. Tiene múltiples lesiones. Estoy observando aquí. Y aquí la zona. Señora Martina, ¿cómo está? Ay, ahora puedo ¿Puede respirar un respirar. poquito? Sí, un poco. Ya. Tenía el pulmón un poquito colapsado y le hicimos una técnica, ¿ya? Tiene que estar tranquila. ¿Duele? ¿Ah? ¿Duele? Ay, sí. Sí, si lo puede evaluar de 0 no es nada y 10 mucho. Ay, ¿Cuánto lo evalúa? 8. 8 ya. Ay, pero ahora puedo respirar. Ya. Fin de la escena. Ya, chiquillos, insertamos nuestras cámaras para poder hacer el análisis del video. ¿Qué me puede comentar, chiquillos, de manera general, de qué se trataba la escena que nos mostraba con sus palabras? Por lo que comentó en la entrega de turno, que fue lo que más se recuperaron más datos, una paciente que había sufrido una caída, paciente de 28 años, con múltiples lesiones. Se le realiza un examen físico general y luego un segmentario con enfoque en los pulmones, o sea, en la zona del tórax. En la ocultación dice que estaba con disminución de ruidos pulmonares, se le indica el oxígeno, se le toman los signos vitales, se le coloca la vía y entrega, le entrega el caso al médico en la llamada, y ahí le dice que está hipotenso, que tiene una hemoglucosis de 118, que estaba con taquicardia y estaba desaturando. Yo vi 88, pero él le dijo 85. Y ahí le indican seguir el manejo del neumotórax. Y ahí siguieron como las indicaciones, que fue como descomprimir el pulmón y realizar la técnica de la inserción del catéter para la salida de aire. Bien, Paulita. Lo que anoté. Roxana, en cuanto a la infraestructura que usted vio en este box en el que atendimos al paciente, nómbreme qué es lo que vio, qué insumos clínicos y médicos ocuparon en este paciente y si fueron los correctos. ¿Estaba bien equipado esta sala? Yo encontré que la sala estaba súper bien equipada porque tenía monitor, tenía una camilla, tenía un cuello cervical también el paciente, estaba bien inmovilizado, tenía oxígeno también, el box. En realidad tenía todos los implementos, había jeringa, aguja, red de oxígeno. Ok, bien, ¿cierto? Parecía una escena inicial en el típico box que usamos para la atención del paciente, pero además
podíamos ver dos elementos que no habíamos visto en otros pacientes, que iban dirigidos netamente a esta atención, que los menciona la Roxana, ¿cierto? Que son el collar cervical, la tabla y el inmovilizador tipo pulpo, ¿cierto? Porque la paciente era traída desde el exterior por el equipo SAMU, como nos indicaron en la entrega del fémur, ¿cierto? Sí. Bien, ahora respecto al paciente como tal y la escena clínica que nos relatan brevemente. Daniela, ¿cuáles son los signos clínicos que en primera instancia usted ve o que evidencian la patología por la cual nosotros podíamos sospechar que tenía esta señora? Sí, bueno, esta paciente estaba con taquicardia y hipotensión, y usualmente son esos signos en el neumotórax. Aparte tenía una disminución del murmullo pulmonar en un lado afectado. También esta paciente estaba con ansiedad porque tenía disnea, y la disnea en el paciente con neumotórax va creciendo por la dificultad respiratoria. Entonces esos son como unos síntomas que podría tener la paciente que hicieron sospechar a los compañeros que era un neumotórax. Lo que sí no sé si valoraron, creo que no, era ver si tenía el uso de musculatura accesoria. Eso Ya, no, bien. eso. No lo mencionan a viva voz, ¿cierto? No. Pero por lo tanto no lo sabemos, y usted cree que dada la patología respiratoria hubiese sido importante considerarlo, ¿cierto? Sí, para ver el grado de compromiso del neumotórax que estaba teniendo el paciente. Bien, Alondra, ¿algún otro signo clínico evidente, o no tan solo de la parte respiratoria, sino que hayamos podido evaluar, que usted considere que es necesario evaluar en una primera instancia en este paciente, que es un paciente politraumatizado, que si bien es cierto, lo más evidente clínico que veíamos, como lo dijo la Daniela, es la parte respiratoria, que ella ya la evaluó? ¿Qué otras cosas más a usted le parece que habría que haber evaluado respecto a los signos que presentaba este paciente? Que también por lo que leí podría haber sido la ingurgitación yugular. Ya. Ver si tenía ingurgitación yugular, ver los pulsos. Profe, pero a mí me causó una duda cuando estaba viendo el video, de que ya la empezaran a examinar, pero no me fijé bien si hicieron lo del ABC. O sea, haber revisado si tenía obstrucción en la vía aérea, porque se fueron al tiro a monitorizar, a ponerle la vía. Yo encuentro ya está bien eso, pero no vi que revisaran, le revisaran la boca si tenía obstrucción o la lengua se le fue hacia atrás. Entonces esa fue la duda que me causó, porque yo haría eso primero. O sea, yo sé que la paciente igual me está tratando de hablar, pero entre eso puede que también tenga alguna obstrucción, y aparte del dolor que tenía, podría tener algo más. Y yo vi que hicieron la Compañera, técnica sí del dijo mentón. que tenía la vía aérea permeable. Revisé el compañero. No lo escuché por eso. Eso mismo iba a Aparte que decir se el Néstor, supone ¿o que no? Sí, hizo la técnica del mentón, pues lo hizo atrás, revisó la vía aérea, dijo que vía aérea permeable. Quizás no revisaron si es que quizás tenía la lengua, ¿no? Pero al hacer la técnica así se observa. Que la Lo que no, paciente lo que no observé fue no, que no aparte, revisaron si tenía algún tipo de golpe, alguna otra herida en otro lugar, porque fue una caída politraumatizada que andaba haciendo ejercicio, imagínate eso nunca. Yo creo que eso es lo que Bien, dice el vamos a ir compañero. revisando el paso a paso de lo que ustedes están diciendo, que bien es cierto. La Alondra no vio en el fondo la evaluación, ¿cierto? De lo primero que debíamos haber evaluado, que fue la vía aérea permeable, pero la Daniela y Néstor, el resto lo vieron, lo escucharon, sí está. Obviamente que a uno se le pasan cosas entre medio del video que no las logra visualizar, y esa es la idea de que nos complementemos entre todos. Vamos a ir revisando en un paso más adelante, efectivamente, el ABC y otras letras que nos corresponden evaluar en un paciente politraumatizado, ¿cierto? Que las podríamos haber mejorado, o que quiero que ustedes me digan qué otras cosas podríamos haber evaluado, ¿ya? Recuerden también que en este paciente politraumatizado que estamos viendo, como siempre les he dicho, podemos
ir complementando muchas otras cosas porque la escena nos va a apuntar quizás a lo más agudo que tengamos que resolver, que en este caso es el área respiratoria, ¿cierto? Pero también tenemos el antecedente en el fondo de que la paciente fue traída por SAMU y que hubo una evaluación de un ABC en el fondo extrahospitalario, ¿cierto? A nosotros tenemos que asegurarnos, y con eso, con lo que ustedes me están diciendo que podríamos ir evaluando paso a paso, podríamos haber complementado también nuestra entrega al médico, porque ahí faltaron algunos datitos importantes. Espero que ustedes lo hayan visualizado. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Ahora, hay una llamada telefónica, ¿cierto? En donde se le entregan algunos datos generales al médico, y el médico nos indica manejar esta sospecha, ¿cierto?, de neumotórax que tenemos, y nos dice, manéjenlo como ustedes saben, ¿cierto? Estefanía, la técnica que los chicos ocuparon, ¿cuál es? ¿Qué conoce de la técnica? ¿Está correcta? ¿En qué tipo de sospechas la ocupamos? ¿No está la Estefanía? ¿La Catalina? Sí, profe, la estoy escuchando. Catalina, ¿Qué tipo respecto a la, ¿me escuchó la pregunta? Un poquito mal. ¿Me la Ya, puede respecto repetir? a la técnica, cuando el enfermero entrega al paciente, le dice que maneje esta sospecha de neumotórax como ustedes saben. ¿Qué es lo que usted logró visualizar en la escena? ¿Cuál es la técnica? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hicieron? Lo que vi desde ese momento fue que el compañero empezó a hacer RCP, maniobra, y la otra enfermera empezó a hacer el tema de la aspiración directa para sacar obviamente el líquido que había en el pulmón, que anteriormente habían mencionado que había sido, que no había ruidos hidroaéreos ni en el pulmón derecho ni en el izquierdo. Ok, Aida, ¿algo que aportar o que mejorara la opinión de la Catalina? Yo, profe, ¿Quién es? El Eric. Ya, Eric. bueno, el tratamiento más conocido en neumotórax de tensión es la descompresión inmediata de la cavidad torácica. Se inserta en el segundo espacio intercostal, línea media, clavicular, una aguja de entre 14 a 16 French, y el aire sale por la cavidad de la perforación de la aguja. Esa Bien, lo que técnica sale que es hizo aire, el ¿cierto? compañero, Porque sí. hay que aclarar, y eso porque la Catalina dijo líquido. Ya estamos hablando de un Profe, neumotórax. respecto a eso tengo una duda. Eric, ¿algo que mejorara la técnica? Sí, yo igual la he visto y la he visto cómo la realizan, y pues yo creo que igual la compañera, pero para hacer la primera sí, mejoraría hasta la técnica de punción, cómo tomó la aguja, porque igual hay que tener súper claro que se pincha, o sea, se funciona bajo el paquete vascular que pasa por por las costillas. Entonces todo eso igual hay que fijarse. Me dejaría así como, igual no le pondría la jeringa que le puso para arriba, porque yo vi como una jeringa, no vi como un catéter. Sí, Sí. sí. Lo hace con la jeringa. No logró visualizar en la escena exactamente, pero debe ser de 20 cc. ¿De 20 cc sería? Sí, yo vi una gigante, sí. Sí, sí, bueno, eso hace un contrapeso también, ¿cierto? Podría a lo mejor insegurizar un poco la técnica. Consideremos que el fantoma que tenemos también es mucho más blando que si fuese en un paciente real, ¿cierto? También hay que considerar, ¿cierto?, que esta técnica se realiza porque estamos en una escena con un enfermero y un paramédico. El médico nos da la indicación de que él viene, pero si hubiese un médico podríamos haber hecho una técnica definitiva, ¿cierto?, que lo hubiese realizado él. No sé, una opinión. Lo otro,
Bueno, yo sé que esto es una simulación, pero si viene del SAMU, debería haber venido ya con oxígeno. Sí. Sí, bueno, eso es parte del video y es solamente para que nosotros pudiéramos ver en el fondo la técnica, ¿cierto? Era una toracostomía cerrada. En una primera instancia, si ya viene del SAMU, viene del extrahospitalario, supongamos que esta paciente no tenía esta dificultad respiratoria con ese equipo, por eso no hicieron la técnica antes, ¿cierto? Pero idealmente además una técnica inicial como esta se hubiese manejado en el prehospitalario. Si hubiésemos tenido ahí a nuestro propio médico, hubiésemos hecho una pleurotomía de inmediato con un tubo de drenaje, una instalación de una trampa de agua, ¿cierto? Algo que hubiésemos podido tener como una técnica definitiva, una técnica de cierta manera un poco más limpia, un poco más rigurosa en el área intrahospitalaria, ¿ya? Pero... Entonces, en una consulta después del manejo inicial que se le hace con del neumotórax a tensión, viene la pleurostomía. Posterior, claro, posterior. Lo importante ahí es evaluar en el fondo la sintomatología respiratoria y también con aquello que podríamos haber complementado ciertos exámenes. Por ejemplo, chiquillos, respecto a la pregunta de la ida, para darle la continuidad al tiro y que no se nos vaya la idea. Si hicimos esta toracostomía, ¿cierto? Independiente de que podríamos haber mejorado algunos aspectos de la técnica, como dice por ahí el Eric. ¿Qué sintomatología clínica evidenciaron ustedes o podrían, o dentro de su examen físico, haber seguido evaluando para ver si esta técnica estaba correcta o si la paciente sentía mejorías clínicas? ¿Qué pudimos ver ahí? Saturación. La parte respiratoria, profe. Saturación. Ya, la Catalina dice la parte respiratoria. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas evidenció la escena clínica? La disnea, se alivió la disnea, la saturación, el uso La de un disnea, la obturador accesorio, saturación, el dolor. el dolor. Bien. Ya, si nosotros hubiésemos, eso fue lo que nosotros vimos en la escena clínica. ¿Está correcto o alguien vio alguna otra mejoría de la escena clínica, de lo que vimos? Como que disminuyó la frecuencia cardíaca en un momento, pero después se volvió a elevar. Sí, sí. Yo también lo vi, no sé si el resto tomó atención en eso, no sé Bajó a si era 56, algo que y evidentemente después quisieron volvió a mostrar en la escena clínica, no lo sé. En Dentro ningún del momento taquicardia como central. que se estabilizó la parte cardíaca. El paciente, si bien le hicieron como la primera maniobra del tórax a tensión, no tuvo mayormente mejoría en la saturación, en el dolor, ni en la parte cardíaca, o sea, estaba totalmente politraumatizado. O sea, en el dolor, la que seguimos viendo a lo largo de toda la escena, una paciente, ¿cierto?, que estaba bastante quejumbrosa. Sin embargo, ella refiere dentro de su ansiedad y su angustia que logra respirar mejor, ¿cierto? De hecho, en la simulación, la persona que hace la voz del paciente se nota evidentemente menos ansiosa. Yo no sé si ustedes lograron ver eso. Los otros no deberían haber manejado el dolor también, ¿no? Sí, pero yo creo que eso debería verlo ya el médico. Es que el dolor se lo que yo alivia. logro interpretar, no sé si ustedes visualizan lo mismo de esta escena, es que lo que nos muestra, a pesar de que el video no es tan corto, pero lo que nos muestra es lo inicial de la escena, porque aquí cuando empecemos yo les empiezo a preguntar cómo hubiésemos complementado mucho más, hay muchas otras acciones de enfermería que nos faltan por complementar, ¿cierto? Por ejemplo, para terminar, lo de la técnica, chiquillos, lo de la toracostomía, ¿cierto? Ustedes me dicen que el paciente en algún momento logra disminuir su dolor, aparentemente por la voz del paciente, por lo que ella refiere, respira mejor a pesar de que no lo vemos en evidencia en el monitor, ¿cierto? Respecto a la oxigenoterapia que le pusimos, ¿cierto? ¿De qué otra manera, con qué examen complementario o con qué más hubiesen complementado ustedes en este examen, en este paciente politraumatizado respiratorio, como para poder tener más antecedentes respecto a la valoración respiratoria? Sonografía, unos gases. Radiografía de Radiografía. tórax, lateral quizás.
Una imágenes, ¿cierto? En apenas general, real. porque si Sí. bien es cierto, queremos ver, tenemos el antecedente que ustedes me dijeron por ahí que al principio habían dicho que habían murmullos pulmonares disminuidos, podríamos haber de inicio haber pedido una radiografía de tórax solo para complementar el área ventilatoria, ¿cierto? O el examen físico torácico, pero un paciente politraumatizado, dependiendo del servicio en el que estemos, ¿cierto? Generalmente se le toma un TAC, porque si no son miles de radiografías, porque en el fondo tendríamos que evaluar muchos otros aspectos, ¿cierto? Claro, un TAC más completo en ese sentido. Exacto. Yo decía el sentido de manejo del dolor, no porque se quita por el murmullo, o sea, se quita el dolor del paciente en el sentido de que al hacer la técnica, sino que como viene politraumatizado, debe tener múltiples fracturas, entonces este paciente hay que bajar la intensidad del dolor igual. Sí, bien. Yo complementando con lo que dijo el compañero Néstor, al ser un politraumatizado y tener múltiples fracturas, igual le hubiera colocado un suero de mantención de 1000 cc, porque igual nosotros tenemos que evitar la rhabdomiólisis que se produce en los politraumatizados. Pero Sí. creo Igual que eso sí era le pusieron, importante. estimado Eric, le pusieron por la hipotensión, le habían agregado un suero. ¿Le agregaron, le pusieron suero? No, Por la le hipotensión. No le había. pusieron, pero No, lo dijeron indicó. que le iban a... Ah, ya, no lo alcanzamos a ver como técnica, pero en algún momento parece que lo mencionan, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, si nosotros vamos a ver y complementar todo lo que ustedes me están diciendo, porque aparentemente lograron ver bastante en el fondo de la escena clínica, ¿cierto? Pero parece que ven muchas cosas que podemos ir mejorando. Entonces, primero, Estefanía, respecto al primer control de signos vitales que nosotros vemos, ¿los logró anotar? Vuelva a comentármelos y dígame la interpretación de cómo ingresó en este primer control la paciente. Sí, los tengo anotados. Tengo 77,45, hipotenso, ¿Ya? la saturación de 85%, la frecuencia cardíaca de 67. La verdad es que se la anoté en la entrega, porque no lo percibí bien. ¿Ya? Y el hemoglucotest de 118. Bien, perfecto. ¿Cierto? Y hay un momento un poquito más adelante en la escena que no es al inicio, ¿cierto? Que podríamos complementar que ella dice que tiene EVA 8 de 10. Ah, sí, el EVA 8 de 10. ¿Cierto? Ok, ya. Bien, Aida, gracias por el aporte. Ahora, cuando nosotros vemos el manejo inicial, ¿cierto? Nos dicen que esta paciente tuvo una caída, ¿cierto? Evaluamos también dentro de la parte respiratoria, ustedes ya me lo dijeron, un colapso pulmonar, ¿cierto? Hay una acumulación en el fondo progresiva del aire de la paciente que ella trata de reflejar en su actuación en la inspiración, y eso nos hace sospechar en el fondo de este neumotórax a tensión, ¿cierto? Sabemos también en el fondo que las causas de los politraumatizados, en el fondo, la número 1 serían los accidentes vehiculares, la 2, violencia, la tercera, caída, así que la paciente se engloba más o menos dentro de nuestras sospechas diagnósticas. ¿Ya? Ahora aquí es importante, yo creo que ustedes lo lograron ver un poco en la guía clínica, ¿cierto? Tenemos dos situaciones del manejo de un paciente politraumatizado, que es la prehospitalaria y la hospitalaria, ¿cierto? Y ambos tienen también pasos a seguir como una ABC. La idea es que supongamos, vamos a suponer para este análisis, que SAMU no nos entregó muchos datos como nos aporta la escena clínica, solo que se cayó en bicicleta, así que lo vamos a ir tratando de complementar con todo aquello que ustedes crean, sea del área extra, de la área prehospitalaria o intrahospitalaria, lo que pudimos haber evaluado en cada una de las etapas del paciente, ¿ya? Entonces, respecto a la valoración rápida, ¿cierto? A la evaluación en el fondo primaria, que es estabilizar al paciente, ¿cierto? ¿Qué podríamos haber complementado en la evaluación digamos, de la vía aérea de esta escena? Daniela. Lo primero, ver si estaba permeable la vía aérea, que lo hizo el compañero, ver si no había una base y ver si la respiración era espontánea, tenía algún tipo, no sé, si era jadeante o tenía ay, no sé cómo decirlo, que había en la guía clínica decía que había como una respiración que parecía gorgojeo o algo así. Entonces no sé cómo explicarlo. ¿Alguien más hubiese complementado algo más de la vía aérea permeable?
La Daniela la evaluó, ¿cierto? Vio la posición en el fondo. En la escena clínica nos muestran que le ponen oxígeno, ¿cierto? Le administran... Profe, evaluar los tabiques nasales. Ya, ok, los tabiques nasales. ¿Qué más? Sí, evaluar quizá alguna lesión si hay desviación del tabique nasal, quizás también, porque si fue politrauma, podría haber sido que quizás también tuviera una desviación y el oxígeno que se le aportaba quizás tampoco pudo haber ingresado totalmente. Claro. Respecto a esto, bien. Y respecto a esto, ¿aporta algo el collar cervical? Por supuesto, lo primero que había que Es ponerle... para una estabilización. Bien, es parte Mucho. también, ¿cierto?, de la post. Por Sí, eso, claro. ya, ahí vamos. ¿Cierto? En el fondo no es solo por descartar una lesión cervical, sino que también en el fondo para mantener la alineación, ¿cierto? Evaluar también en el fondo la postura, poder disminuir el riesgo de una obstrucción, ¿cierto?, por la lengua, ¿ya? Y eso sí lo vemos en la escena, el paciente va con el collar cervical. Sí. Con la sábana. ¿Solo eso? ¿Estamos bien con eso, cierto? Vemos la vía aérea permeable. Ya, respecto de la ventilación, ¿qué otras cosas o dentro del examen físico ustedes hubiesen hecho para avanzar en el siguiente paso? ¿Cierto? Vamos en ventilación, respiración efectiva, lo que queremos es favorecer que haya un correcto intercambio gaseoso. ¿Qué otras cosas hubiesen hecho ustedes como técnica, parte del examen físico? ¿Qué nos dice en el fondo lo que debiésemos haber hecho en este caso? ¿Pero respecto al manejo de la situación o respecto al examen físico? A ambos, porque en el fondo ahora ya vamos repasando parte de lo que nos dice la guía clínica que podríamos haber mejorado de la escena. ¿Cómo lo complementamos? En el B, haber hecho la pleurotomía que se realizó, ¿Ya? pero quizá haberla hecho en el momento que ellos ya sabían del neumotórax, porque quizás yo siento que igual se tardaron un poquito. Ya, ahora el diagnóstico del neumotórax como tal es un diagnóstico clínico, ¿cierto? Claro, Que lo pudimos evidenciar con los signos que veíamos en el paciente. Sí. Ya. Por eso digo que haberlo deberían hecho haberlo usado, hecho antes profe. de que llamaran. No haber esperado haber llamado para haber hecho la pleurotomía, quizás. Eso sí, pero lo de la ocultación estuvo bien. Identificó el murmullo pulmonar, la disminución de un lado. Pero sí tiene razón, yo concuerdo con Valentina, en el sentido de que se demoraron mucho lo hizo después de la llamada. Sí, ahora ahí hay un tema un poco como de rigor respecto de la llamada. Recuerden que si nosotros estamos en el intrahospitalario, por más que entremos a un reanimador, tenemos que esperar la indicación del médico, ¿ya? O sea, si yo soy enfermero SAMU, lo podría haber hecho antes de avisar, ¿cierto? Es parte de la técnica, pero en este caso, suponte tú que el médico hubiese estado justo al lado mío y entra al reanimador, y hubiésemos podido, lo que yo le decía, hubiésemos podido hacer de inicio una técnica definitiva. Yo creo que a eso apunta un poquito la historia clínica, más que considerando también que lo que queremos es mostrarle a ustedes que es correcta y esa técnica es la que se puede hacer, ¿ya? Ahora también ahí hay un examen físico que nosotros tenemos que realizar y es evidente, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si el paciente hubiese venido con su ropa? Hubiese tenido que Saca sacarle por la completo ropa. toda la ropa. Se le corta con una tijera porque no podemos verlo. Sí, sí, es parte de lo que hacemos con un paciente politraumatizado, ¿cierto? Nosotros hacemos un examen físico completo, entonces es lo más probable es en el fondo que lo tengamos sin ropa al descubierto para poder visualizar si hay algún otro tipo de alerta que nos pudiera indicar alguna otra sospecha diagnóstica que vamos a tener que darle prioridad, ¿cierto? Profe, Ahora, pero tengo una consulta. Ellery, dígame. Que tengo una consulta. Porque vamos, según las letras, nos falta porque la E es la última, que es la exposición, y ahí yo expongo todo el cuerpo de todo.
Sí. Pero ¿y la D, dónde la dejó el déficit neurológico y hubiera aplicado el APDIA igual? ¿Cierto? También, es que ahí uno lo va haciendo como complementario, porque alguien vio algo de lo que logramos ver en la escena. ¿Alguien vio algo respecto a la evaluación neurológica de la paciente? No se le hizo Solamente caso, le nada. preguntaban Pero O sea, cómo su se sentía. estado se veía consciente en tiempo y espacio porque ella respondía a todas las preguntas que le realizaban, tenía dolor, que igual manifestaba el dolor de forma verbal, que es igual es importante en un estado de conciencia para evaluar. ¿Ustedes dirían que en el fondo hicieron una evaluación neurológica que a lo mejor no fue tan evidente en la escena clínica? Porque si alguno de ustedes, a ver, Luisa, si usted tuviese que lograr interpretar el Glasgow con el que estaba esta paciente, ¿cómo lo hubiese evaluado? ¿Qué cosas evaluamos en el Glasgow? Revisemos la escala. Estado de conciencia. Ya. Y ahí la persona, ¿cómo estaba? Estaba orientada. Consciente. Consciente, orientado, ¿cierto? ¿Le hubiésemos dado el puntaje total, los 5 puntos? Sí. Sí. Ya. ¿Cuál otra cosa, qué otra cosa evaluamos, Luisa? La apertura ocular. Ya, la apertura ocular, respecto a lo que ustedes lograron ver ahí en la escena de la paciente, ¿cómo era? O sea, no se vio, pero se supone que tiene que haber estado con apertura ocular porque en ningún momento ella estaba así como somnolienta, estaba orientada en tiempo y espacio igual. Como no tenemos una muestra, digamos, de una escena tan directa, no podríamos diferenciar entre si era espontánea o al estímulo verbal, claro. Pero por ahí más o menos tiene que haber andado, ¿cierto? Ya, le podríamos haber dado 4 o 3 puntos, ya supongamos que le vamos a dar los 3, ya, al estímulo verbal. Sí. ¿Ya? Ok, ¿qué otro punto nos falta evaluar? La respuesta motora. Ya, la respuesta motora, y ahí la paciente, ¿qué hacía? ¿Nos obedecía? ¿Nos localizaba solo el dolor? ¿Qué lograron ver ustedes de la escena? Localizaba solo el dolor. Pero obviamente no se movía la paciente, o sea, solo hablaba, pero no se podía mover como para decir que tenía que obedecía alguna orden o que tenía alguna flexión o extensión, no tenía nada de eso. Pero como era el fantoma tampoco lo podríamos haber identificado, ¿cierto? Claro, pero si el enfermero le hubiese dicho, no sé, présteme el brazo o lo hubiese mencionado, tampoco se hizo, entonces tampoco hay como evaluarlo. O a lo mejor, profe, cuando, o también puede ser que obedece la orden cuando le dice el compañero quédese quieta, quédese tranquila, también puede ser o no. Puede ser, ¿sí? Entonces, considerando las variabilidades de la escena clínica, ¿cierto? Y de que estamos en el fondo con un fantoma y no con un actor que podría quizás haberse movido, lo mismo, ¿cierto? Podríamos variar más o menos entre el que le damos entre los 6 puntos que obedece órdenes o los 5 que localiza el dolor. Entonces, entre la sumatoria, más o menos tendríamos un paciente con un Glasgow 13, ¿cierto? ¿Ese paciente cómo lo catalogamos? ¿Lo catalogamos como normal, grave, está en coma? ¿Es un Glasgow normal, profe? Debería ser normal, con la puntuación. Con la puntuación más o menos y lo que logramos Sí, ver, porque ¿cierto? menos Con de leve 5 ya diferencia. es como, cuando es menos de 5 ya es como un problema. Menos de 8. Sí, menos de 9 ya estamos hablando de grave. Ahora, ese dato hubiese sido importante entregárselo en la llamada telefónica al médico. Sí. Sí, ¿cierto? Podríamos, porque un paciente politraumatizado, lo primero que yo quiero saber es qué tan activo está o cuál es la numeración en el fondo de su puntuación Glasgow, para saber además si es un paciente independiente, que yo sé que un paciente politraumatizado es un paciente que puede evolucionar en cualquier momento, ¿cierto? Y caer en un estado grave, también voy dando cierta cantidad de tiempo o de acciones al médico y al equipo de enfermería, por ende, esa evaluación era importante de complementar, que la hubiésemos podido ver
quizás un poco más dirigida en el video, a pesar de que en el fondo podemos sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Le vamos preguntando, ¿le duele, no le duele, cómo se siente? Ya, quizás haber enfocado un poco mejor la escena clínica para que lo pudiéramos visualizar, y sin duda habérselo entregado al médico, ¿ya? Ahora en el C, que vamos en la parte circulatoria, ¿qué les faltó a ustedes o cómo lo hubiesen complementado? ¿Cómo hubiesen complementado el examen físico para cerciorarse de lo que hay que evaluar, digamos, en esta etapa de la circulación y el control de hemorragia? ¿O ustedes creen que estuvo bien, faltó? ¿Qué nos dice la guía? Yo creo que faltó buscar el tema de hemorragia y la coloración y temperatura de la piel. Bien, ya hubiésemos complementado con eso, ¿cierto? En el examen físico. ¿Qué otra cosa, chiquillos? La instalación de vías venosas. La instalación de vías venosas, bien. Bien, eso de inicio, aquí cuando yo les digo vamos viendo cuadros y son en el fondo como paralelos, o sea, el paciente politraumatizado ingresa y ahí ya tenemos, si afinamos el ojo, ¿cierto? El paciente lo trajo SAMU y no viene con ninguna vía venosa, o sea, ya debería haber venido con dos, ¿cierto? Ok, si yo hubiese venido con esas dos vías, o como me dijeron ustedes por ahí, yo lo mejoro, se las instalo. ¿Qué más hubiese hecho con las vías venosas instaladas? Tomar exámenes de inmediato. El suero. El suerito de mantención. Exámenes y suero, ¿cierto? En el fondo yo necesito definir, además que ahí tengo un control de signos vitales evidente, ¿cierto? Tengo un paciente hipotenso, ¿ya? Entonces yo tengo que también saber en el fondo mantener la volemia de este paciente, ¿cierto? O por otro lado, descartar que no haya alguna hemorragia evidente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría haber complementado? El taponamiento coronario también, descartable. Bien. Bueno, con las imágenes se ve si tenía alguna hemorragia digestiva, alguna ruptura, puede ser porque puede que esté puede ser un choque hipovolémico o tener alguna hemorragia o un choque hemorrágico también. No sabemos si tenía algún tipo de hemorragia por la caída, la fractura, alguna costilla perforó otro lado, el vaso, puede ser. Bien, Pero ¿cierto? todo Ahí eso se evalúa con las imágenes, con una eco, un rayo y un TAC, se evalúa todas esas perforaciones, hemorragia interna y todo. Exacto. Bien, ¿cierto? Y también, bueno, cuando no tengo inicialmente eso y hay algunas hemorragias evidentes, ¿cierto? Tengo que hacer un examen físico bien detallado respecto a aquello, ¿cierto? Se ve con un escáner, sí, con un escáner, porque en rayos no se alcanza a ver la hemorragia. Exacto. Ahí también tengo, bien, en el fondo, pero también tengo que hacer un examen físico inicial, ¿cierto? Podría haber descartado fracturas, ¿cierto? Fracturas que son evidentes, la paciente por ahí en la escena clínica está como maquillada, ¿cierto? Y tiene rasguños, tiene quimosis, ¿cierto? Yo logro ver, parece que como por el lado derecho, que era lo que más lográbamos ver, ¿cierto? Eso también es importante, la palpación, ¿cierto?, del abdomen, un examen físico completo para poder descartar hasta que tengamos en el fondo estos exámenes complementarios, ya digamos del área hospitalaria, para poder descartar, ¿cierto?, o mejorar, mantener el área circulatoria, pero sí vamos a hacer el aporte de volumen intravascular. El déficit neurológico, como dijo el Eric, yo lo hubiese hecho al principio, ¿cierto? Independiente del orden de las letras, ya lo vimos, ¿cierto? Ahí también lo que tenemos que hacer es, complementando un poco, ¿cierto? Es descartar alguna lesión, ¿cierto? Encefálica, ¿cierto? Podríamos haber visto algún tipo de hemorragia, ya sea nariz, ¿cierto? Oídos. Complementar con el examen físico, ¿cierto? Que se hace como paralelo y al mismo tiempo. Y la E, que ya llegamos al final, que también lo mencionó el Eric antes, que la exposición y el control medioambiental, ¿cierto? Y hubiésemos hecho este examen físico complementario, que ya lo habíamos necesitado para las etapas anteriores, con la exposición del cuerpo completo del paciente, pero ahí también tenemos que tener el criterio suficiente en el fondo de pensar que tenemos un paciente politraumatizado, que como ustedes me dijeron ya está con las dos vías venosas periféricas, que le estamos aportando volumen, entonces también tengo que mantener la temperatura de ese paciente, ¿cierto?
Entonces, lo tengo que exponer en un examen físico, digamos, rápido, acucioso, pero también tengo que mantener la temperatura corporal de ese paciente, ya sea con frazadas térmicas, con el suero tibio, según como me indiquen, con la temperatura de la sala en la que estoy atendiendo al paciente, ¿cierto? Esta exposición no es como que yo saque toda la ropa y dejo al paciente ahí a libre albedrío, ¿ya? Ahora cuando ya también hemos hecho todo eso, que también es un poco más del aporte del prehospitalario, chiquillos, el paciente llega, nosotros nos entregaron una anamnesis bien escueta de lo que era. Supongamos que tenemos al paciente estabilizado en este momento y ustedes necesitan mucho más antecedentes para ya complementar a este paciente, lo vamos a dejar hospitalizado. ¿Qué otras cosas hubiesen preguntado ustedes o consideran importantes dentro de la anamnesis? ¿Alguna enfermedad de base? Diabetes, hipertensión. ¿Ya? Si toma algún medicamento. Alérgico. Alérgico. Los hábitos nocivos también. Profe, lo otro que quería preguntar, ¿en estos pacientes se les pone siempre sonda Foley o no? No necesariamente, es complementario. Un paciente politraumatizado, la verdad es que en general uno hace todas las técnicas y casi que lo invade, porque en el fondo va a depender mucho también de si tengo un acceso temprano, por ejemplo, a un TAC, chiquillo, de imágenes complementarias, ¿cierto? Que me puedan permitir descartar cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, esa tabla y el pulpo no lo podemos sacar hasta aquello. Preguntarle al paciente dentro de un reanimador si en el fondo puede orinar de manera espontánea es bastante difícil. Ahí tenemos una paciente de sexo femenino, en el fondo, y aunque ella dijera, sí, tengo ganas de orinar, ¿de qué manera la movilizo para poder ponerle una chata? Es algo difícil, entonces en el fondo yo tengo que... ¿Y cómo podría descartar que no haya orina en sangre? Prácticamente la única alternativa que me da es la instalación de una sonda Foley, ¿cierto? Sí, lo preguntaba porque en la guía salía que se le debe instalar así como puntos, instalar sonda Foley, pero también va a depender del caso, obviamente, del paciente. Exacto. Como usted decía. Sí, sí, pero la verdad es que cuando uno piensa en este tipo de paciente y en la gravedad, independiente que esta persona, en este caso clínico puntual que estamos viendo, vimos que está en un Glasgow que no nos parece tan riesgoso, ¿cierto? Uno generalmente la invade, porque además desde este tipo en el fondo de caídas, con este tipo de sintomatología, el contexto general es un paciente que aunque nosotros lo pantaqueemos, ¿cierto? Y tengamos todas las imágenes, difícilmente lo vamos a mandar para la casa. Se va a quedar un par de horas en evaluación. Ya el resultado del TAC tampoco es instantáneo, que yo diría que es una de las cosas como más lentas que tenemos de este tipo de pacientes, de los politraumatizados. No sé si alguno de ustedes ha tenido un accidente y finalmente tiene que estar 5 o 6 horas con la tabla, como que igual un poquito incómodo. Por eso finalmente uno lo termina invadiendo. Sí, yo he estado como paciente, me han enrollado 2 veces en bicicleta, tenía que estar ahí. El deporte. El deporte, ¿ven? Ya, ahora de la anamnesis, ¿cierto? Ustedes me dijeron, yo preguntaría antecedentes mórbidos, ¿cierto? Si el paciente toma algún tipo de medicamentos. Ya, ¿qué más? Alergias, dijo alguien por ahí. Antecedentes quirúrgicos igual. Ya. Y en una anamnesis, chiquillos, un poquito más orientada a la patología del paciente, un paciente politraumatizado, ¿cierto? Que en el fondo tuvo un evento. ¿A qué apuntarían más para obtener información? Pucha, yo le preguntaría qué estaba haciendo, dónde estaba, hace cuánto pasó, si le había pasado antes lo mismo. Como indagar un poco en eso, porque quizá, como si es deportista, como decía el Néstor, les pasa casi siempre, o si andaba en el cerro, quizá no es primera vez que le pasa. Exacto, ya puede haber tenido otro tipo de fractura, o otras lesiones, o alguna operación ya quirúrgica, antecedente quirúrgico. Sí, orientando un poquito más la anamnesis en un paciente politraumatizado, claro, tenemos aquí una escena clínica, ¿cierto? Que un paciente que nos dijeron que se cayó en bicicleta, ¿cierto?
Yo ¿o no? noté que había dicho que se había caído del cerro. Yo ya le puse, no, el Néstor fue el que se cayó en la bicicleta, ya. Pero es una caída, ¿cierto? Sí. Pero también es importante preguntar la hora del accidente, a lo mejor no al paciente, pero podríamos haber, supongamos que Samu nos hubiese entregado ciertos detalles, ¿cierto? Pero la hora del accidente, supongamos que tenemos la identificación, en este caso una paciente consciente, por ende tenemos la identidad de la víctima, pero en otros casos no, tenemos que preguntar esos antecedentes. Salud previa, ¿es una mujer? ¿Tendrá algún riesgo de embarazo? Eso nosotros tenemos que preguntárselo. Ya lo que ustedes ya me dijeron, ¿cierto? Antecedentes, preguntar también, aumentemos un poco el estándar en el fondo de este paciente politraumatizado. La epidemiología nos dice que el número mayor de este tipo de pacientes es por accidentes automovilísticos, entonces ahí también hay otro antecedente, ¿cierto? Hay uso o abuso de alcohol, de drogas, ahí va también una alcoholemia, ¿cierto? El origen del accidente, cómo se produjo, porque ya en este caso tenemos, parece que es un paciente que está en el cerro, pero se cayó, iba en descenso, en ascenso, si iba en un auto es el piloto, el copiloto, iba en la parte trasera, llevaba puesto cinturón de seguridad, sí o no. Supongamos que fueran auto, Samu lo rescató del interior del auto, lo extricaron, el paciente salió expulsado del auto, ¿cierto? La mecánica del accidente de un paciente politraumatizado es fundamental indagarla. Un tórax al volante, tórax de tensión. Exacto. Profe, o también si a lo mejor fue un accidente o ella iba arrancando de alguien o una paciente que a lo mejor iba a sufrir un abuso o algo, ahí también uno tiene que como imaginarse un poco, entre comillas, lo malo y también buscar a lo mejor antecedentes de abuso o quizás qué estaba pasando. Por ejemplo, lo que decía usted del horario, a lo mejor si estaba en el cerro a las 10 de la noche o si fue en la mañana muy temprano, también es como relevante eso. Sí, súper. Por eso en el fondo esta anamnesis, si bien es cierto, está correcto lo primero que a ustedes se les vino a la mente, que es en el fondo cierto, yo busco lo típico, antecedentes mórbidos, quirúrgicos. También es importante a lo mejor en esta paciente, si la vamos a llevar a algún examen, a un TAC, necesitamos contraste, saber a qué hora fue la última hora que comió, ¿cierto? Iba sola, acompañada, ¿hay algún testigo? O ella vio, sabe, ¿hay algún testigo de lo que ocurrió? Indagar la mecánica, ¿cierto? Del tipo de accidente y la causa, como dice la Paulina, ¿cierto? No sé, ella vio un hombre, la empezó a seguir, iba a cerro abajo y ahí rodó. Eso es súper importante de complementar en un paciente politraumatizado, ¿ya? Y el mecanismo de la lesión por sobre todo. Y aparte por la edad, porque mujer de 28 años, creo que era mujer, sí, mujer de 28 años, entonces igual una paciente joven. Bien, sí. Ahora, chiquillos, del examen físico que nos logra mostrar la escena, ¿cierto? Para hacer este descarte del neumotórax, ustedes me dijeron que por ahí hubiesen complementado el examen físico y hubiesen evaluado en ingurgitación yugular, que quizás no lo vimos tan evidente en el video, ¿cierto? La desviación de la tráquea también la dijeron, ¿cierto? Algún enfisema subcutáneo podríamos haber evaluado, la auscultación, los compañeros la muestran en la escena clínica, ¿cierto? Y también alguien me dijo por ahí signos característicos, el paciente estaba hipotenso y taquicárdico, ¿cierto? Característico de un examen físico. ¿Algo que complementar al examen, digamos, respiratorio? No, profe. Está bastante completo, ¿cierto? Sí. Considerando además la mecánica que tenemos del tipo de lesión, ¿cierto? El examen físico siempre tiene que ir orientado también, por eso preguntamos la mecánica, porque en el fondo si fue, por ejemplo, cambiamos la escena, si hubiese sido un vehículo y hubiese sido el conductor, ¿cierto? Yo hubiese apuntado también a hacer un mejor examen de tipo abdominal, no sé, a ver si el cinturón estaba un poco marcado, alguna fractura costal, alguna sospecha de algún sangrado intraabdominal, ¿cierto? También voy enfocando un poco el examen físico respecto a la mecánica, por eso que es un dato que no pueden olvidar.
¿Ya? ¿Se puede Ahora, complementar así como con la cinemática del trauma igual? exacto, claro que sí. Ya, Sí. bacán. Ahora aquí también hay una parte fundamental, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a la circulación, a un sangrado que no detectamos, a la evidencia, ¿cierto? Y es un examen físico que podemos hacer rápido también apuntado a la zona pélvica, ¿cierto? Tenemos grandes huesos, gran riesgo de sangrado, por eso también en el fondo tenemos que saber cómo ocurrió el accidente, ¿ya? Respecto, chiquillos, del general, de lo que ustedes pudieron ver en la técnica. Yo sé que todavía no han pasado respiratorios, así que me imagino además que, bueno, exceptuando los que están en el área de salud, tampoco manejan muy bien la técnica de la pleurotomía o qué diablo hace uno con una trampa de agua, ¿cierto? ¿O sí? ¿Lo han visto en otro ramo? Profe, No, yo pues, no la manejo muy bien. Sí la he visto, pero no así como, no la manejo. No, profe. más que nada uno lo ve en el trabajo, ese tipo de drenaje. Yo sí asistí, me acuerdo una vez, un paciente que le hicieron una punción, pero era por que todo su cuerpo era como una bolsita de arroz. Le pusieron muchas agujas subcutáneas para poder sacar el enfisema, pero en sí la técnica de la punción para descomprimir la parte pulmonar no la he visto, lo he tenido después de he asistido al drenaje, no a la punción. Perfecto, ya. Ahora, la punción como tal es una técnica que realiza el médico, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos desde el equipo de enfermería es manejar el tubo de drenaje y digamos que la trampa de agua. Ahora, yo no los quiero complicar con qué es... Claro, yo no los quiero complicar con lo que significa la técnica ni nada, porque en algún momento en el área respiratoria o en el médico quirúrgico se los tendrían que pasar. Y además también... la técnica, la verdad, y el manejo no tiene mucha gracia, excepto aquellas personas que venimos como del siglo pasado, donde existían las trampas de agua con estas botellitas que eran como un garrafón y uno la tenía que medir y todo. Bueno, a mí me tocó medirlas así, como el siglo pasado, pero ahora las trampas de agua vienen listas, uno conecta el tubo y el sello al vacío y todo lo demás viene preparado, uno lo abre y lo instala, ¿no? Claro, revisa cuánto lo va a llenar, cuánto se pide el médico, y eso es todo. Eso es todo. Como una Eso es técnica todo. y todo, nada más. Sí. ¿Cómo tiene que ver ahí? A mí me tocó una de mis prácticas, me tocó que venía un paciente AMQ y la enfermera Sí, que estaba a generalmente cargo, uno lo va a ver en el médico quirúrgico. no mi docente que estaba a cargo, sino la enfermera que estaba ahí me dijo, ¿me ayudas? Y ahí fue la primera vez que lo vi. Sí. Ahora, respecto a lo que logramos ver, chiquillos, en esta escena, tanto como en el fondo, mirado como ustedes, como enfermeros, mirado como el Néstor, como propio paciente, ¿les parece que la escena es real? ¿El actor simula a un paciente politraumatizado de manera correcta? ¿Logran sacar el aprendizaje completo en el fondo de lo que ustedes deberían evaluar en un paciente politraumatizado? Por lo menos se logra el cometido, que es tratar de hacer la evaluación primaria del paciente y mantenerlo. Por lo menos yo vi que igual ellos lograron que el paciente se estabilizara. A lo mejor no hicieron las aletas completas, pero sí, creo que con las que hicieron el paciente creo que se puede mantener un poco estable hasta que llegue el médico. Bien, ¿cierto? Sí, correcto. Ahora, nosotros lo complementamos, digamos, acá en el teledebriefing pensando en el fondo cómo podríamos ir evaluando el examen físico, las técnicas complementarias, ¿cierto? Ahora, en el video no se ve tan claramente porque lo que busca en el fondo del video es mostrarles netamente la obstrucción pulmonar y la técnica, ¿cierto? Pero del aprendizaje que logran en el escenario observado, ¿les parece que esta simulación ustedes la lograrían en una escena real de su práctica? ¿Daniela?
O sea, igual yo creo que al principio no está como está en muchas prácticas, pero no está como en esta situación. Quizá al principio costaría un poco, porque igual son muchos puntos a evaluar. El ABCD son varias cosas y igual uno como recién está estudiando, se pueden quedar cosas en el tintero como se dicen, pero me quedó bastante claro lo que podría realizar. Entonces, para mí sí fue una buena simulación. Sí, como empezamos a complementar cosas, habían diferentes cosas en el video que no estaban, pero que con los compañeros y usted me quedó mucho más claro el manejo. Bien, esta es una escena, chiquillos, que tienen que tratar en el fondo de volver a ver, de volver a evaluar, porque esta patología en el fondo, o este tipo de paciente, es uno de los pacientes que más comúnmente uno ve en la urgencia, bueno, exceptuando esta manera en tiempo COVID, ¿cierto? Pero es un paciente que ustedes van a ver reiteradamente en la urgencia, por ende, todo aquello que ustedes puedan complementar respecto de lo que puedan hacer como el accionar de enfermería, está correcto, ¿ya? Ahora, Alondra, si usted hubiese tenido que complementar datos con todo lo que hemos hablado, complementar datos de la entrega telefónica al médico para que nos viniera a ayudar o a complementar el tratamiento de este paciente. Resúmame, ¿lo que hubiese complementado? Le hubiera dicho lo del Glasgow también. No se me ocurre qué más, profe. Aida, ¿algo que usted hubiese complementado con el médico al entregarle? Sí, sugerirle la toma de rayos al paciente, que la deje indicada. Bien, ya. Luisa, ¿algo que usted hubiese complementado a la entrega? Ay, no sé, profe. No sé qué podría haberle puesto más, agregarle. Néstor, ¿usted algo que hubiese complementado de lo que hemos mencionado, de lo que no se ve en el video? Bueno, a ver que no se haya mencionado en el video. No sé, que se le tomó un electro al paciente también, además de eso, que hay un electro. Bueno, creo que mostraba una taquicardia sinusal. También o sea, no sé si pedí la autorización porque ella autorizó que se le hiciera la técnica, pero a pesar de eso, el médico debería haber estado ahí. Como dijo Alondra, el Glasgow, ¿qué más? También le hizo que ingresó un paciente de 28 años, le dijo el nombre, le dijo el nombre al paciente, quizás le faltó ingresar, no sé, si la paciente tenía alguna alergia, si tenía más antecedentes de la paciente. Yo creo que eso fue más lo que le faltó al compañero que hizo. O sea, no sé, ingresa paciente de 28 años, ingresó politraumatizado a 70 horas, se le hizo auscultación, se le hizo palpación, no sé, como más ordenado, ¿no? Pero no sé yo cómo lo haría yo en ese aspecto, porque igual no se pone nervioso, ¿entiendes? Pero sí, yo pienso que le faltó un poco más de orden. Pero sí, como dice Eric, sí se hizo el protocolo, sí se sabía que salvaba a la paciente, no fue la técnica correcta, pero sí se mostró lo que se debiera hacer en el paciente, se salvó el paciente, eso es lo principal. Bien, ok. Paulina, respecto a lo que ya vimos, si usted hubiese tenido que dejarle un pequeño, en el fondo, detalle de las acciones de enfermería complementar al paramédico que estaba ahí, cuando uno hace nuestra programación de enfermería, ¿qué hubiese dejado programado para mantener a este paciente? ¿Yo, profe? ¿Sí? Que estén evaluando el EVA. Ya. Para ver si mejora la parte respiratoria, como la saturación, la frecuencia respiratoria, como el control de signos vitales a continuación, continuo, no sé, cada media hora, porque el control de signos vitales es fundamental en un paciente politraumatizado que está así, que no sabemos qué es lo que hay más allá.
Bien. Mientras llega mientras se le hacen los exámenes y todo lo que conlleva lo demás. Más que nada en eso me enfocaría, en la estabilización del paciente, que el técnico esté ahí monitorizándolo continuamente. Ok, Roxana, ¿usted hubiese complementado alguna otra cosa en su programación de enfermería? La administración de medicamentos para el dolor. Ya. Lo hubiese complementado. Y el control de signos vitales que fuera continuo. Ok, ¿cierto? Dejaríamos en el fondo monitorización continua, evaluación de Glasgow, ¿cierto? Administración de medicamentos, supongamos, nos hubiese indicado el médico, mantención de volemia, ¿cierto? Ya lo dijimos con los sueritos. Tendríamos que programar control de diuresis, ¿no? Sí. A esa altura ya lo hubiésemos instalado la sonda vesical y control de diuresis, ¿cierto? Porque el paciente no se va a poder movilizar. Profe, entonces tendríamos que hacer un balance hídrico. Sí, también. Traumatólogo. Tenemos también que hacer que el médico tiene que pedir al traumatólogo que lo evalúe. ¿Cierto? Sí, ahí ya hemos pedido el escáner, ¿cierto? Una radiografía inicial portátil, y ahí ya hubiésemos pedido los interconsultores, ¿cierto? Que venga el traumatólogo o quizás ya el médico residente del lugar al que nosotros pretendemos también derivar al paciente y hospitalizarlo. Bien, ¿algo más que aportar en la escena? Profe, haber quizás tomado un electrocardiograma del paciente. Sí, también. Con eso, desde el área de urgencia, yo creo que estamos bien, ¿cierto? Ya estamos en espera resultado de exámenes, espera de imágenes, ¿cierto? Ya podríamos haber pasado el paciente a una sala de observación, o si el médico ya apareció, haber hecho en el fondo la pleuro definitiva y en espera de que nos asignen una cama en un servicio hospitalizado. Con eso, ¿ustedes creen que ya atendieron correctamente de manera inicial a su paciente de urgencia? Sí, al menos se estabilizó. O sea, claro, se estabilizó, como dice Catalina, pedir autorización para sacar de la tabla. Un collar cervical. Cierto, sí, eso también uno lo va viendo en la medida que va evaluando al paciente, que va viendo el examen neurológico, que va teniendo algunos tipos de resultados de las primeras imágenes, ¿cierto? Ya también tengo que ir buscando un poco la comodidad del paciente y ver si ya le puedo sacar el collar y la tabla que en el fondo son bastante incómodos, pero también nosotros tenemos que asegurarnos de que no provocar mayor lesiones, ¿cierto?, en un paciente al sacar estos implementos sin haber estado seguros del complemento del diagnóstico. Claro, ¿Ya? como enfermero evaluar también si ya llegó el médico, se le instaló la pleuro, o sea, para evaluar los aspectos, el color, la densidad, todo eso. También de la misma sonda también, porque no sabemos, la sonda también aspecto, densidad, color, todo también de la sonda y del drenaje. Ambos tenemos que ir evaluando porque como quizás estamos en la espera del rayo o del escáner, tenemos que ir evaluando nosotros también eso, porque no sabemos qué más nos podemos encontrar. Como se dice, el paciente puede cambiar de un momento a otro, signo vital o cualquier cosa. Exacto, ¿cierto? Es un paciente que por más bien que se vea, nosotros tenemos que tenerlo en observación. Recuerden en el fondo que los pacientes politraumatizados o algo que se va a enclavar, puede ser que a lo mejor yo le saqué el cuello o la tabla y al rato empiezo a ver en el fondo un déficit neurológico del paciente. Por eso es un paciente que usted, si yo soy la única enfermera, estoy en esa escena clínica, voy a dejar derivado los cuidados al paramédico que me asiste, mientras yo voy a hacer otra técnica, voy a evaluar a otros pacientes, tengo que dejar súper claro que está en observación continua, ¿cierto? Sí, porque se ha visto, es como la mal llamada cuando atropellan al perro, como atropellan a un perrito, el perro sale corriendo, al humano igual le pasa lo mismo. No sé si tú tienes algún trauma
te pueden sacar todo, te pueden evaluar, te pueden decir que está súper bien y no sé, a los 5 o 10 minutos te descompensaste y caíste en paro. Sí, esto es, chicos, hay algunos pacientes que en la historia clínica de nuestra propia atención nosotros subestimamos y no está bien ya. Y este es uno de esos tipos de pacientes, cuando uno ve a un paciente politraumatizado que está estable, como lo vemos en este caso, puede ser que en algún momento desactivemos nuestras alarmas respecto a la observación de este paciente. Esto es lo que pasa con los pacientes OH crónico, paciente calle, que llega por una observación de TEC. ¿Ya? Y nos cuesta mucho diferenciar, es como, bueno, pero el paciente está tequeado realmente, está bajo efectos del alcohol, y muchas veces ha pasado que esos pacientes se agravan y nosotros no nos damos cuenta, se mueren y no nos damos cuenta porque no hemos planificado dentro de nuestras acciones de enfermería un control seriado, una visualización, una evaluación del paciente de manera correcta, porque es un paciente complejo y quizás no es tan complejo solo desde el área clínica, sino que es complejo desde la interacción con el paciente y no sabemos bien cómo abordarlo. Por eso un paciente politraumatizado es siempre un paciente que nos debe mantener en alerta. ¿Ya? ¿Más dudas, chicos? No, profe. No, profe, quedó todo súper claro. No hay ninguna pregunta. Bien. Las referencias que les habíamos dado respecto de los links a leer, también esta guía es bastante más clara, ¿cierto? Complementa bien lo que teníamos que evaluar en esta escena. ¿Ya? Las dudas son las notas de la semana pasada, no las tengo todavía. Las tendré pronto. Las tendré pronto, pero son buenas notas, chicos. Pero todavía no lo termino de consolidar, se las voy a mandar a todos al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas, entonces con esto podemos terminar el taller de hoy. Me parece que la próxima semana sí tenemos taller evaluado, ¿o no? Hay evaluación. Sí, la próxima semana hay evaluación, nos toca Gran Quemado. ¿Ya? Así es que lo mismo, para que preparen su clase y ahí podamos hacer tengan en consideración que ahí sí es una semana de evaluación con reflexión. ¿Ya? Ya, chicos, los libero entonces. ¿Con reflexión? Sí, es con reflexión, Néstor. Perfecto. Ya, profe. O sea, individual. Individual. Súper. Individual. Ya, Ok. profe. Ya, chiquillos, que tengan buen día. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Chao, chao a todos. Chao, profe, gracias. Chao, compañeros. Saludos.